Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy Efesios 12, Efesios 2, versículo 12, parte E, que dice: y sin Dios en el mundo. El contexto es que tenían que acordarse que ellos estaban sin Dios en el mundo antes, ¿no? Y Pablo lo quiere decir esto por algo. Es una frase muy sencilla, pero que dice algo muy importante, que define lo más importante de una persona, si Dios está con esa persona o no. Se puede tornar lo más grandioso o se puede tornar lo más horrible. Si Dios está con él es lo más espectacular, si Dios no está con esa persona es lo más, horrible que puede pasar. Entonces, hermanos, para entender bien este pasaje, además que nos va a traer algo muy edificante al saber por qué Pablo le dice esto a creyentes, y es que también era para edificarlos a ellos, y nosotros sabemos que era lo que quería Pablo hacerles entender. Para edificarlos nosotros también, si entendemos, vamos a ser edificados. Por lo tanto, hermanos, vamos a tener una palabra de oración con fe para que Dios nos ilumine y nos dé una gran edificación en este día, nos conforte nuestro corazón de acuerdo a la realidad. Si sos creyente de que vos tenés entonces todo en esta vida, Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te pedimos que tú obres con gran poder, Señor, que podamos entender, Señor, y regocijarnos en esta gran verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Josué y Caleb, hermanos, ellos querían conquistar una tierra muy buena, y Dios le había prometido que sí, la iban a poder conquistar. Pero los demás que fueron a ver si esa tierra se podría conquistar o no, que eran 10, dijeron: no se puede, tienen gigantes, tienen cosas, nosotros somos pocos comparados con ellos, no podemos conquistar. Pero miren lo que dijo Josué y Caleb. Dice Números, dice 14, 8, 9, dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, pues estaban todos ahí escuchando lo que estaban diciendo estos, y luego dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Entonces no lo temáis a ellos, no los temáis. Hermanos, aquí lo que estaba pasando era que estos 10 espías estaban siendo incrédulos a que Jehová estaba con ellos, y por lo tanto lo podían hacer, todo lo que Dios les decía que podían hacer. Y estos hermanos no estaban creyendo que Dios es poderoso. Así, hermanos, nosotros también tenemos que creer que Dios es poderoso y Él está con nosotros. Pablo lo sabía bien, él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, si vos estás temiendo algo, yo no sé qué problema estás teniendo que te hacen temer, pero si vos estás temiendo y no estás considerando que Jehová, el Dios Todopoderoso, hizo una gran obra eficaz para contigo, está contigo, si vos estás temiendo y no estás creyendo en que Dios está contigo, el Dios Todopoderoso, entonces yo sí tengo un mensaje para vos, y yo sí te puedo decir, aunque no sé los problemas que tengas, yo sí te puedo decir que cualquier problema lo podés, hermano y persona que estás escuchando, superar y no temer a las cosas que vienen de este problema, sino confiar, hermanos, pues Dios está contigo y te promete la mayor bendición de ayudarte siempre en tu vida espiritual, de tal manera que no podés estar temiendo ni estar deprimido, pues tenés lo más grandioso,
que es la obra de Cristo a tu favor, que es la salvación, tanto presente de tus pecados como la futura y pasada de los pecados que cometiste. Y presente digo porque te va a seguir ayudando. Y futura, pues ya tenés asegurado el futuro en el cielo para siempre, hermano. Entonces no tenés por qué estar preocupado, hermano. No hay por qué, hermano. Entonces, qué maravilloso es tener a Dios y su plan perfecto, entonces, para con nosotros, hermanos. Y esto tenés que regocijarte. Y esto era lo que Pablo les quería hacer saber. Por lo tanto, mi proposición para ti es también hacerte saber esto. Acuérdate de lo más maravilloso, hermano, en cualquier circunstancia, en todo momento. Y regocíjate. Acuérdate de lo más maravilloso y regocíjate, hermano, persona que estás escuchando aquí. Como dije, este texto parece sencillo, esta frase que ahora vamos a estudiar de acuerdo a su contexto y de acuerdo a la intención del apóstol. Y que dice, y sin Dios en el mundo estabais. Esta frase parece sencilla, solamente y sin Dios en el mundo estabais. Tenemos que acordarnos de eso. Pero es, como estaba diciendo, lo más importante, hermano. Es lo más importante, que define a una persona y por la eternidad, hermano, pero ahora también. Si vive bien o si vive mal, pues Dios es el que te puede hacer vivir la vida realmente gozosa y en paz, hermano. La paz que el mundo no da, hermanos, en este mundo horrible, que promete muchas cosas, pero no lo real, hermanos. Entonces esta frase es muy importante, sencilla, pero muy profunda. Y es un gran privilegio esto lo que tenían entonces, Dios con ellos, que era lo que les hacía tener paz y gozo y vida realmente. Y era un gran privilegio que tenían quienes. Aquí Pablo se está refiriendo a los del Antiguo Testamento, a los judíos del Antiguo Testamento, y está haciendo una contraposición con los gentiles que no tenían esto, que Dios no estaba con ellos. ¿Y por qué entonces dice esto? Para que los gentiles ahora se den cuenta, sí, yo antes no tenía eso, entonces qué privilegio ahora es tener este privilegio. Y así Pablo quería que ellos se acuerden de esta gracia y exalten esta gracia de Dios, pues el contexto lo está diciendo que Dios inclusive es el que produce sus obras, que planificó desde antemano, y es su gracia la que va a ser exaltada por los siglos de los siglos. Y ahora está diciendo, entonces acuérdense de esta gracia también que antes no tenían, y está diciendo algunos gracias chicas dentro de esta gracia grande, y una de estas gracias, por así decirlo, chicas, pero es como muchas tipologías, muchas cosas que pertenecían a esta gracia grande, y una de ellas es tener a Dios, que es todo. Y no es una gracia chica, es la gracia misma, pero como que Pablo está enfocándose en muchas gracias así para que vos, wow, es cierto, como te tira una lluvia así de ideas, mira todo lo que tenés. Y entonces, y todo, claro, todo confluye en Dios, en lo que hizo Cristo, en la gracia principal. Entonces, Pablo lo dice esto ahora a los gentiles para que ellos se regocijen de esta gracia y vivan de acuerdo a esta gracia, y no mirándose a sí mismos, no mirándose a ellos, a lo que ellos pueden conseguir para que Dios les haga un bien. No, es al contrario. Entonces, Pablo quiere que entiendan espiritualmente esto, por eso ora siempre y va a seguir orando aquí en esta carta para que ellos entiendan las riquezas que es estar en Cristo, hermanos. Esto es una gran riqueza que el mundo no tiene, y por esto Pablo quiere que ellos vean cuál es este privilegio, esta riqueza de tener a Dios. Antes ustedes no tenían. Bueno, esto es lo más grandioso del universo. No se compara ni a tener un Ferrari, hermano, por hacer un chiste. Pero hay muchos que para ellos la felicidad es tener autos o celulares más nuevos. No tiene nada que ver comparado a esto, hermano. Entonces, ¿qué era realmente lo que Pablo decía aquí de tener a Dios
allí en el Antiguo Testamento. ¿Qué era? Vamos a ir analizando en el Antiguo Testamento, porque hay que hacerlo todo paso por paso. Vamos a ver que el Dios que ellos tenían allí es el mismo Dios que nosotros tenemos ahora, pero vamos a analizar bien según las Escrituras, hermanos. ¿Qué era tener a Dios allí en el Antiguo Testamento? Pero para eso primero voy a decir lo que no era, en unas breves aclaraciones. No era simplemente tener a alguien que les protegiera o ayudara en algunos momentos. Eso no era. Pues así es como... Ahora les voy a ir explicando mejor, pero es como decir, Dios es mi títere, Dios me ayuda cuando necesito, no sé qué. Y no era solo eso, hermanos. Claro, Dios también nos ayuda y eso, y nos da lo mejor que es la salvación. En ese aspecto sí está bien decir que Dios nos ayuda. En salvarnos, eso sí, es tener a Dios. Bueno, pero otra cosa que no era, para ir sacando ideas erradas de algunos, no era, hermanos, simplemente tener a Dios, no era simplemente la oportunidad de poder ver las cosas de Dios como los mandamientos que Dios daba. No era solamente tener la oportunidad, eso. Porque algunos dicen, estar con Dios es ver algunas cosas de Dios. Por ejemplo, su ley. Está bien, eso es un gran privilegio que tenían. Pero estar con Dios no era solamente ver las cosas que Dios escribía, sino era más personal, hermanos. Era algo más íntimo estar con Dios. Y vamos a ver bien. Entonces, no eran estas cosas. ¿Por qué no, hermano? Porque estas cosas que yo dije, como ser ayudado por Dios o ver las cosas de Dios como los mandamientos, estas cosas no garantizaría lo más importante, hermano, que es la salvación eterna de ellos para glorificar a Dios realmente y gozar de Él realmente, para vivir la vida de Dios, que es vivir la vida cristiana. Y no se lo puede, hermano, hacer sin Dios. Entonces, estar Dios con nosotros es lo más importante, pues eso es lo que nos garantiza, como vamos a ir viendo y demostrando bíblicamente, que nos garantiza vivir la vida de Dios, vivir la vida cristiana. Y no solamente ver lo que Dios hace externamente, sino que es algo más interno, hermanos. No solamente ver las leyes, no es solamente ser ayudado por Dios, la importancia de que Dios esté con nosotros, sino que es algo más íntimo, que comunica a nuestro espíritu interior que el Dios del universo está con nosotros y que está a nuestro favor, que nos salvó y que eso nos hace glorificar realmente a Dios con todo corazón y también que gozar por toda la eternidad, y eso es vivir la vida cristiana, hermanos, estar con Dios en comunión con Dios. Entonces, vamos a ver mejor bíblicamente, ¿qué era tener a Dios en el mundo entonces? ¿Qué era esto de tener a Dios en el mundo entonces? ¿Y por qué esto era un privilegio? Hermanos, tener a Dios, hermano, en el Antiguo Testamento no era simplemente resaltar la acción de que yo tengo a Dios, sino al contrario. Como dice un pasaje de Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. E iba a seguir diciendo, es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que primero Él hizo el pacto, que Él los amó. Es lo único que garantiza, hermano, que Dios esté realmente con ellos, individualmente y personalmente con aquellos, hermanos, por quienes Dios hizo el pacto. Porque vemos que Dios también hizo el pacto de la promesa con Abraham. Y hizo un pacto con él. Y Abraham creyó. Y dice que creyó. Y su fe fue la que le fue contado por justicia. De tal manera que Dios personalmente, íntimamente,
se podía relacionar con Dios. ¿Por qué? Solamente porque Dios le dio su justicia, de tal manera que Dios le ve bien a él. Y porque Dios aseguró ese pacto y hizo el juramento, y Dios le amó primero, hermanos. Eso es tener a Dios realmente y tener la seguridad, la confianza que Dios está con nosotros, hermanos, realmente, íntimamente, y nos asegura todo. Pues Dios podría estar externamente mostrándose con muchos, inclusive israelitas, que no creían, así como si Abraham lo creía. Hay muchos que no eran verdaderos israelitas y estaban ahí experimentando, pero externamente a Dios. Tanto es así que vemos que en Hechos, por ejemplo, Pablo exhorta a muchos gentiles que ustedes están cerca de Dios, tan cerca que hasta pueden palparlo a Dios. Pero no es lo mismo tenerlo internamente, hermanos, por causa de la fe, al creer en la justicia de Dios tan perfecta, que es un pacto irremovible, hermanos. Qué glorioso es esto, hermanos. Es Dios que nos amó primero, hermanos, como dicen muchos pasajes. Y eso es lo que nos permite vivir lo divino, ver lo divino, respirar lo divino, hermanos, y no viceversa. No es nuestras obras. ¿Cómo osaría alguien en el Antiguo Testamento reclamar algo a Dios por sus buenas obras si para Dios cualquier buena, supuestamente obra buena, son como trapos de inmundicia? ¿Cómo Abraham podría decir, Dios, ayúdame, está conmigo, asegúrame la salvación? ¿Cómo Abraham osaría decir eso si él era un pagano? Claritamente dice Romanos 4 que Abraham en su carne no pudo encontrar a Dios. No pudo, hermanos. Tuvo que ser la gracia de Dios. Y hermanos, solamente porque Dios quiere, hizo un plan maravilloso, hizo un juramento para estar con esa persona, que realmente pasa eso. A lo contrario, no se podría. Porque te imaginas vos diciendo, Dios del universo, el ser más omnipotente y poderoso del universo, ayúdame y viví conmigo y ayúdame siempre y sálvame. No, si vos ni podés hacer eso con cualquier persona importante aquí, ¿cómo más imposible va a ser hacer que el Dios del universo esté contigo? Imposible, hermano. Entonces, hermanos, haciendo más aplicado directamente ahora, hermano, para ti, vos también tenés que vivir acordándote de esto, igual que los gentiles allí de Efesio, acordándote de este privilegio que es tener a Cristo ahora, a Dios en nosotros, hermanos, y tener este privilegio de que ya somos salvos, hermano. Y ahora voy a hacer algo más aplicado, que ahora somos salvos no solamente de nuestra salvación eterna, al perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros y darnos la justicia perfecta de su Hijo, sino que también salvarnos en este presente de nosotros mismos, hermanos. Salvarnos para vivir una vida de Dios, una vida cristiana. Salvarnos para vivir eficazmente esta vida cristiana. Y Dios, porque Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar, pues dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Entonces tú, hermano, debes saber esta gran verdad, esta gracia, apreciarla. Pues esto es también lo que apunta este pasaje. Pues en muchos pasajes del Antiguo Testamento, la garantía de uno obrar bien era que Dios estaba con él. David, ¿cuántas veces hacía la diferencia? Porque Dios estaba con él. El mismo Jonatán fue defendido por algunos soldados que le dijeron a Saúl, no le mates a Jonatán, tu hijo, porque él ha hecho todo esto con Dios. Y porque hizo con Dios las cosas y hizo bien, entonces fue defendido por el ejército y Saúl no lo mató, porque había desobedecido una ley de Saúl, Jonatán. Pero la diferencia es si Dios está contigo o no en tu vida cristiana, hermano. Y ahora te voy a explicar más sobre eso, hermano, que es un gran privilegio entonces ser salvado en este presente, hermano. Pues por nosotros mismos, hermanos, no podemos vivir la vida cristiana. Tenemos que confiar en Dios, que Dios está con nosotros, hermanos. Y esto es lo glorioso, esto es lo que nos da tranquilidad de que Dios es el que nos ayuda, hermanos.
Por nosotros mismos nunca vamos a poder vivir una vida tan gloriosa y cristiana, hermano. Algo tan divino que es vivir a Dios, vivir las cosas de Dios. Por nosotros mismos no podremos vivir, hermano, así. Por eso hay que acordarnos que Dios está con nosotros siempre. Y no es que yo y Dios estamos aquí para hacer las cosas. No, hermano. Si vos decís yo, ese yo tiene que estar en el contexto de que no vivo más yo, sino lo que ahora vivo yo, lo vivo por Cristo en mí. En ese contexto está bien. Pero decir yo, por mis propias fuerzas y con la ayuda de Dios, no concuerda, hermanos. Entonces, tenemos que acordarnos de que Dios es el que está con nosotros, para que Él haga en nosotros su obra. De tal manera que siempre Pablo lo dice en contexto de que nosotros tenemos que preocuparnos en esta salvación, en este presente, en hacer las cosas bien, pero siempre nos dice que Él, luego dice de decirlo eso, Él produce que el querer como el hacer también, la voluntad de hacer las cosas. Él es el que produce por su buena voluntad. Por eso es glorioso tener a Dios, hermanos, persona que está escuchando. El tener a Dios en nosotros, pues Él produce todo, aún el querer hacer las cosas bien. Y el hacer, claro está, también es Dios. Todo es Dios, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos. Hablando de esperanza, es Dios también el Dios de esperanza, el Dios de toda fuente de esperanza. El Dios de esperanza dice, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es todo Dios que produce en tu vida cristiana la esperanza, el gozo, la paz, al vos creer. Y por el poder del Espíritu Santo, que es Dios también, te va a ayudar, hermano, persona que está escuchando. Por tanto, es Dios que te salva en esta vida presente de todo por el creer y no por tus propios méritos, hermanos, aislados de Dios. Por ejemplo, si no me creen, hay muchos pasajes que hablan de esto y les voy a decir uno nomás, porque ya les dije muchos otros. Pero otro pasaje dice, el mismo apóstol dice, porque no os haría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí. Yo no os haría hablar de hacer alguna cosa bien en la vida cristiana si Cristo no hubiera hecho por mí. En otras palabras, lo que estaba diciendo es decir, yo no voy a ser tan pecador, no voy a ser tan hipócrita en decir que yo hice algo aparte de Jesús. No, todo lo hice, prácticamente estoy diciendo, pero porque Cristo hizo en mí, por mí, Cristo lo hizo realmente. Ahora bien, ¿en qué se basa? ¿En qué tenemos la esperanza de que todo esto va a ser realidad? De que vamos a ser salvados en nuestra vida presente porque Cristo va a hacer nuestras obras, Dios va a hacer el querer como el hacer. ¿En qué se basa todo esto? En el pacto. Se basa en lo que Cristo hizo por nosotros, en que nos mató allí en la cruz y nos resucitó con Él. Un pasaje potente les voy a decir para que tengan esta base, en qué se basa toda esta gran salvación. Voy a decir, es Juan 12, 31 a 32, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dijo Jesús, si fuere levantado, es decir, si fuere resucitado en la cruz y luego muerto en la cruz, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Lo que aquí está asegurando Jesús es que si Jesús iba a ser crucificado, iba a resucitar, iba a traerlos primero consigo a la cruz, los iba a resucitar a todos aquellos que creen en que Jesús murió por ellos. Aquí no están tus obras meritorias, aquí está la gloria que se la lleva Cristo, hermanos. Y Él es el que se lleva todo, hermano. Por lo tanto, tu fe, tu confianza en que Dios te va a salvar en el presente debe estar en Cristo, en lo que Él hizo ya una vez por todas, hermanos, en la cruz. Y termino con una frase muy chica, igual que la frase de este versículo, pero muy poderosa, que dijo un autor, Adrián Roger, dijo,
Es su acción hacia nosotros y no su reacción hacia nosotros. Lo que quiso decir que nuestra esperanza, nuestra vida no tiene que estar depositada en lo que nosotros hagamos aquí para que Dios nos apruebe o Dios nos ayude, sino que al contrario, nuestra esperanza aquí debe estar depositada con fe en la acción de Dios hacia nosotros, hermano. Es su acción hacia nosotros y no su reacción hacia lo que nosotros hacemos o no hacemos. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.